Buenos días. Hola gente. ¿Cómo están? Nos vamos a ir a la playa. Dicen que es muy bonita. Está en el libro que nosotros tenemos. Es una de las playas más lindas que hemos visitado hasta el momento en Tailandia. Este es un imperdible. Anótenlo por ahí, aquí abajo les voy a dejar el nombre. Railay Beach. Donde uno mire hay algo bonito. Nosotros llegamos desde aquí, desde Ao Nang, en bote, hasta aquí. Hay algunas playas en Tailandia que se consideran sagradas y la playa está justo aquí. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. El Tuta, para variar, ya está en el agua, pero miren lo que tengo arriba. Qué increíble, ¿no? El escenario como que si lo hubiesen hecho De película. de película, así de... como si lo hubiese hecho algún escultor. Un poco de raro lindo que es. Oye, el agua se ve celestita. Y ahí atrás están haciendo la escalada un poco. Como la marea está alta, vamos a tener que caminar por toda la orilla, por el agua, hasta llegar a la playa que está allá, que dicen que es la más bonita de este sector, así que la vamos a ir a conocer. ¿Cómo se llama esta playa? Esta se llama Phra Nang Beach. Phra Nang Beach. Dicen que es la más linda de acá. Díganme ustedes, déjenme un comentario. Déjenme un comentario y díganme si es más linda que las anteriores que les mostramos o no, porque yo creo que sí. Vamos a la agüita. Hay pez flauta debajo del agua, se ven por aquí. Así que vamos a sacar el snorkel para mirar qué tal se ve.
tírate por debajo del agua, ¿ves? ¿Te gusta Riley Beach? Sí, me gusta mucho. Yo quería contar algo. Yo no quiero sonar como que me estoy jactando. Gracias a mi trabajo en los cruceros anduve en muchos lugares idílicos. Por algo te llevan, o sea, son cruceros, te llevan, buscan, investigan. Y es difícil encontrar un lugar así con estas condiciones. Así hay muchos lugares por donde tú podés ir, pero no podés salir del resort, tienes que estar ahí. Ahora, estos colores, esta playa, con esta luz y esta formación rocosa, Hawái podría ser un poco, pero el agua no, mismo color. ¿Y en Hawái te puede comer un tiburón? Oye, hay varios tours que se pueden hacer aquí. Nosotros, hay uno que es el más conocido, que es el tour a Fifi, pero ese nosotros no lo vamos a hacer porque nos vamos a ir a quedar unos días a Fifi. Pero aquí hay unos tours de 4 islas que se hacen durante todo el día. Hay uno que te lleva a una isla que es como la de donde se grabó la película de James Bond. Una de las películas de James Bond. Claro. El tuta quiere cruzar a la playa de ahí al frente, no se aguantó que vio gente que había llegado hasta allá, así que voy a tratar de enfocarlo. Ahí va. Allá va nadando para llegar a la playa que está ahí. Ahí llegó. Allá está. Como ya bajó la marea, ahora podemos devolvernos a la playa de al lado caminando, miren. Hay un monito ahí, igual es grande, no es pequeñito, hay que tener cuidado con ellos. ¿Sí? Este es como un perro mediano. Mira eso, por favor, de más grande a más chico. Cuando bostezan es que te está amenazando, te muestran los dientes, para que tengas sueño. La verdad es que comparando los precios, no es tan caro como habíamos pensado que era. Salimos a caminar un ratito en la mañana, estábamos haciendo un vivo para redes sociales. ¿Y qué pasó? Sí, que el teléfono se recalentó y se apagó. O sea, yo lo apagué porque apagó las aplicaciones y seguía la alarma de sobrecalentamiento, así que pues, lo apagué. Y encontramos una chilena ahí que casaba con un belga y andaban paseando por aquí de Santiago.
y estuvimos conversando ahí un rato, o sea que por lo que nosotros sabemos en este momento aquí somos 6 chilenos, somos 3 parejas, bueno 5 porque él es belga. Vamos a hacer un senderito que va por la orilla del mar para llegar a otra playa que está al lado de allá, que tiene un resort, pero no te cobran la entrada, solamente te piden registrarte, y nos vamos a ir a refrescar ahí un poquito porque anoche estuvimos trabajando hasta tarde, nos acostamos como a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, subiendo el último video de YouTube, así que hoy día vamos a descansar y nos vamos a ir a la playita para en la tarde planificar el siguiente movimiento, que probablemente va a ser pasado mañana. Hay varias actividades turísticas que uno puede hacer aquí en los alrededores. Tal vez no fue buena idea hacer esto después de habernos acostado a las 3 de la mañana. Está difícil y hace calor. ¿Valió la pena la subida por la escalera? No, está lejos, serán ¿cuánto? ¿10 minutos? Nada, 10 minutos de escalera y llegamos a esta playa preciosa que les voy a mostrar ahora. It's almost like I can't stop, Encontraste... Mira cómo está tu bolera. Hace mucho calor. Encontraste sombrita. Encontramos sombrita. Ahora aquí debajo de este arbolito. Vamos al agua. Aquí donde comienza el Monkey Trail está lleno de monitos. No los alimenten, por favor, pero miren esta ahí. Ese que tiene ahí es bebecito, está, pero yo creo que no tiene ni semanas de nacido. Nada, está recién nacido, mira. Ese parece que es el que manda. Es hora de sunset en la playa y todo el mundo, al igual que nosotros, vino a ver el atardecer. Harta gente ha estado preguntando si es que nosotros viajamos o no viajamos con seguro médico. Viajamos con seguro médico. ¿Siempre hemos viajado con seguro médico? Sí, creo que parece que en México no. En México no. En México no. En Costa Rica tampoco. Nunca hemos viajado con seguro médico. Creo que cuando hicimos el viaje de Sudamérica, que íbamos a pasar a Bolivia, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a Argentina y Chile, ahí sí fuimos con seguro médico, pero las veces anteriores le sacábamos un poco, lo esquivábamos un poco. Claro, por el precio. Sí, porque al final cuando uno viaja como rata, tenés que ahorrar en ese tipo de cosas. Cuando uno anda pasando pellejería, no viene incluido el seguro y sobre sí, todo cuando viajáis así como low cost. Claro. Pero esta vez tenemos seguro. Esta vez tenemos un seguro. Lo que pasa es que veníamos para acá con un poquito de susto porque sudeste asiático son otras comidas, otros bichos, otros aliños, otras aguas. Otros bichos en general. Sí. Otros bichos. Otro tipo de bacterias y cosas. Entonces veníamos un poco asustados por manos de la guata, sobre todo porque nosotros ya estamos viejos, tenemos nuestros años. No tanto viejo, pero sí. Antes éramos más arriesgados. Claro, que con 30 años, con 20 años,
no pensáis en esas cosas. No, está bien. Pero ahora imagínate, si andamos por acá y nos enfermamos de la guata, de repente te puede arruinar el viaje, o si te tenía un accidente. Y que es un viaje largo también, pues entonces creo que ya más de 3 semanas, 4 semanas ya tenéis que tener un seguro de viaje. Sí, nosotros como vamos a viajar un par de meses, buscamos a través de la página de comparaonline.cl y buscamos un seguro que se acomodara a la cantidad de meses que nosotros íbamos a estar viajando. Porque yo, que no conocía la comida, igual venía un poco asustada. Ahora les debo decir de que estoy Acabamos de comer comida india. Sí. Espectacular. Sí, Buenísimo. los sabores Buenísimo. son impresionantes. En la mañana nos compramos un café en el kiosco que está al lado de nuestro alojamiento, un té Thai, que es un té helado con leche, y estaba maravilloso. Buenísimo. Y nos costó 30 baht. Entonces, bueno, uno siempre tiene preocupaciones. Ahora vamos hacia el sur, nos queremos cambiar de país, y también son otros bichos, son otras condiciones, todavía no conocemos, nuestra primera vez allá, y por esos motivos decidimos contratar un seguro. Cotizamos en Compara Online y fue como lo mejor que nosotros Mejor que encontramos. hay varias opciones, entonces uno puede elegir lo que más le acomode según la relación de tiempo y precio-calidad. Claro. Porque tiene distintas coberturas, distintos, ¿cómo se llama? Uno puede elegir las fechas de cuándo va a salir y cuándo va a volver, si quiere un seguro por una semana, por un mes, en fin. Obviamente que eso tiene distintos precios. Y ahí ustedes pueden elegir. Así que desde ahora estamos viajando con seguro. Todo este viaje lo vamos a hacer con seguro. Y si ustedes utilizan nuestro código de descuento que les vamos a dejar aquí abajo, además van a tener un 10% de descuento si en algún momento contratan algún seguro, no sé, para ir a Argentina o a cualquier viaje que quieran, que tengan planeado hacer. Todavía no sabemos cómo funciona, porque ojalá que no lo usemos, Sí, no, pero ha pasado nada. lo que nos convenció es el precio. Si ustedes toman el seguro, también van a tener un descuento de 10%. Así que es una súper buena opción para que lo noten por ahí. Igual lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que todos sepan, en caso de necesidad, en caso de que viajen, consideren revisar la página de comparaonline.cl, porque hay opciones, yo creo que para todos los bolsillos. Eso hay que hacerlo, me parece que 5 días antes Del viaje, por lo iniciar menos. el viaje. Sí, Porque sí. si no, te pueden tomar como que tú ya estabas enfermo o ya te había pasado cuando tomaste Claro, como una tomaste el seguro. preexistencia. Claro. Ahora pueden elegir un país, varios países, depende del tipo de viaje que vayan a hacer. Así que revísenlo. Un dato viajero, hasta el momento bueno, si nos pasa algo les vamos a Por el precio, contar. Claro, si nos pasa algo les vamos a contar, ojalá que no, pero Si no es sé, malo, le vamos a decir. también. Pero hasta el momento hemos estado con suerte, no nos hemos enfermado, hemos tolerado bien la alimentación, estamos tratando de comer un poco más sano igual. Así que estamos bebiendo nada porque es más caro, así que nos tomamos de repente una cervecita, pero vamos a ver. Yo recomiendo, al llegar acá a Bangkok, aunque mucha gente dice que no, yo personalmente recomiendo lavarse los dientes con agua de la llave de donde estoy. Porque así te vas echando como una vacuna, te vas echando un poquito de virus y de bicho y el cuerpo va asimilando. Oye, va a empezar el show, así que eso, así que nos vemos. Mañana les seguimos contando más. ¿Qué estáis comprando? Estoy comprando sandía amarilla. Mira, primera vez que veo en la vida sandía amarilla. Nunca, a ver, déjame ponerlo a la luz. Ahí está la sandía común y corriente, pero esta es amarilla. Nunca habíamos conocido una sandía amarilla. Hay mango que habíamos comido, está bueno. Ese es pomelo, piñita, papaya, maracuyá. Ya. Esa es la durian, que es la que no podía entrar al hotel. No podía entrar al hotel. Pero sandía Platanitos de amarilla. estos chiquititos, mira. Mini. Pero sandía amarilla es muy rara, así que llevamos una para probarla. Capon Craft. Thank you. ¿Cuánto te costó? 80 baht, 2 lucas, como lucas cada bandejita. Ese es nuestro desayuno para mañana. Sí.
día estamos probando la versión callejera de lo que comimos ayer, que comí en un restaurancito, valía el doble. Y no traía arroz y no traía huevo. Este vale 80 baht, que son $2 y un poquito más, o sea como 2.000 pesos chilenos. Y trae arroz, trae huevito y es de pollo. Y mi mujer es apocra. Y mi mujer pidió arroz frito con camarones, también 80 baht, que son $2, como 2 lucas. Poquito y Coca-Cola. Arroz con camarones. Arroz con camarones y déjame mostrar el plato, saca tus manos. Pollito. Esta es la versión tailandesa de la carne mongoliana. ¿Está bueno? Ella ahí lleva un lorito en el hombro, pero lo tiene encadenado a la patita. Tan lindo, pero ahí va. Hola, ¿cómo están? Hola gente, buen día por acá. Hoy nos vamos a uno de los lugares más famosos de Tailandia, Phi Phi. Pero antes de irnos allá, les queremos mostrar la habitación que arrendamos en Ao Nang. Ao Nang. Esta es como en Krabi. Esta es la base en el continente. Si es que ustedes quieren ir a Phi Phi solo por el día o si quieren conocer las playas que están a los alrededores, aquí a la izquierda está Railay Beach, que es una de las playas imperdibles de Tailandia. Si quieren venir a conocerla, Ao Nang Beach es el punto base para que se muevan. Y antes de irnos les queremos mostrar nuestra habitación para que sepan más o menos dónde nos estamos quedando y cuánto estamos gastando. 20 dólares diarios pagamos por esta habitación, 16 lucas chilenas. 16.000, claro, 8.000 pesos por persona. Estamos en mayo del 2023. Del 2023. Esta es la habitación, está un poco desordenada porque ya nos estamos preparando para irnos, pero tiene 2 camas, buenas camas. Acá está el baño, con ducha y todo. Y acabamos de sacar todas nuestras cosas. Un closet gigante. Refrigerador, porque nosotros como buenas ratas tomamos desayuno acá. Un televisor que nunca usamos. No, ese es un punto bien importante. 2 cosas que ustedes tienen que considerar siempre: aire acondicionado y un refrigerador. Pero con el refrigerador te puedes ahorrar el desayuno. Pues tú vas al 7-Eleven o al supermercado, compras pancito, jamón, un té helado o algo, lo tenías ahí y te ahorráis la mitad por lo menos la mitad de lo que gastáis en el desayuno. Nosotros ya tomamos desayuno. Ahí está el tecito por 30 baht, que todavía me lo estoy tomando del 7-Eleven. Tenemos ahí una sillita con un espacio para trabajar que hemos utilizado en estos días. El aire acondicionado es un imperdible si están aquí porque en el día sobre 30 grados. Y este incluye incluso un ventilador que también ayuda mucho. Sí, salva. En este momento están los 2 prendidos. Y este es nuestro patio. Ahí tenemos palmeras, los vecinos por allá. Y lo más importante es que ahí se ve el mar y el cerro de Ao Nang Beach. Hoy día está nublado, no se ve tan lindo como los otros días, pero les voy a dejar unas imágenes de cómo lo vemos nosotros. Van a ser las 9 de la mañana, a las 9 nos pasan a buscar, pagamos 500 baht por persona para llegar a Phi Phi en un bote, así que se demora como, ¿cuánto dijeron tú? 2 horas o no? Como 2 horas desde aquí hasta la isla de Phi Phi, así que les vamos a estar contando qué tal esta nueva aventura y vamos a ver qué tan lindo es Phi Phi porque hay mucha gente que nos ha dado muy malos comentarios, hemos leído sobre la basura, sobre la explotación de la isla y hay gente que nos ha dicho que es un lugar hermoso, entonces vamos a ir a conocerlo con nuestros propios ojos y les vamos a contar qué tal. Ya nos vino a buscar el bus. Ya lo tengo camperizado, el bus está bueno, el bus, pero subimos. Ese es nuestro bus y ahora vamos a tomar el bote. Ya llegamos a una playita que está cerca de Krabi. Es como un puerto en realidad, más que una playa, como un embarcadero.
nos revisaron los tickets, que son los mismos que compramos en Onam Beach. Y nada, aquí vamos a tomar el speedboat, ¿será ese? Yo creo ferry. que sí, un ferry. Es un bote más o menos grandecito. Me acordé del norte de Perú, llegando a Ecuador por los manglares. Pizarro se llamaba. Dijo. Puerto Pizarro. Puerto Pizarro. Sí, justo antes de llegar a la frontera. Casi llegando a Ecuador por el norte de Perú. Es como la misma, Los manglares hacen como Sí. que uno se... la vegetación. Sí. Hay lugar para sentarse acá. O también ahí abajo. Nosotros vamos a ir a mirar qué es lo que hay allá afuera. Aquí van las mochilas. Por ahí quedó la nuestra. Por este tipo de cosas te miran el piso, miren el piso de mi colegio cómo está. Miren esto, por ejemplo, este detalle, este de aquí. Por eso es que yo siempre recomiendo y yo siempre viajo, van a ver cuando yo viajo, bototo. 100 grados de calor no me interesa, bototo, los pies, los dedos, es lo más importante que tiene el cuerpo humano, yo creo. Entonces mi mujer viaja con chala, casi todos viajan con chala. No, pero mis chalas son como zapatillas. Así que también están bien. Hay varios que amanecieron aquí con la caña. Nosotros vamos como lechuga, porque nos hemos portado bien hasta el momento. Pero aquí queda demostrado claramente que el que tiene sueño duerme, en cualquier parte, como Sí, sea, como no importa. sea. Mira ese... Se supone que el viaje demora 1 hora y media y tenemos la teoría de que eso que se ve ahí al fondo es Fifi. Así que ojalá que el clima se mantenga así Sí. y a ver si mañana hacemos el tour para ir a conocer Maya Bay y bueno, todas las playas que están ahí que son como las más lindas, porque más que Fifi tiene playa, pero las islas que están a los alrededores es como lo más turístico. Hemos llegado a Fifi, ahora tenemos que encontrar el hotel, saber cómo llegamos al hotel. Está lleno de gente, no hace tanto calor porque está nublado, pero ya estamos aquí. Pero esta es otra historia.